buenas noches a este nuevo programa Chile Alimenta Sostenible. Un lunes más, una noche de conversaciones, ya terminando el año, así que hoy día tenemos dos invitados para poder analizar en profundidad lo que ha sido este año, los desafíos del próximo y cómo nos vamos preparando a la temporada, porque muchas veces decimos terminamos el año, pero esta temporada agrícola está empezando, así que queremos conversar con dos grandes amigos y vamos a partir saludando a nuestro primer invitado, a Orlando Contreras, presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, MUSECH. Muy buenas noches, Orlando, bienvenido a este Chile que alimenta sostenible. Buenas noches, María Emilia, un placer estar acá nuevamente. Sí, un gusto, ya hemos tenido otra oportunidad para conversar, pero ya como termina el año queríamos volver a ver qué ha sido este año. ¿Cómo has visto tú, Orlando? Y aquí empecemos, ¿cómo ha estado la agricultura familiar campesina en este año? Que a ojos de muchos, al menos desde la región, de la quinta región hacia quinta región, al medio de la quinta región, porque el norte de la quinta región todavía está complicada con la sequía, pero desde la quinta región hacia el sur, con estas lluvias que nos hacen parecer un año normal, pero sin duda tampoco fue normal. ¿Cómo has visto la agricultura familiar en esta temporada? Bueno, primero que nada, esto no ha sido un año normal, o sea, la agricultura familiar es resiliente. Estamos en estos procesos de cambio climático que se nota. Bueno, la gente que vive en la ciudad, esto parece normal, pero nosotros es anormal. Está bastante bien, yo creo que con todos los problemas propios de una actividad que tiene que ver mucho con el clima. Es que siempre los agricultores lo dicen algunos que viven en la ciudad, oye, son llorones ustedes, porque el que vive en la actividad está sujeto al clima, está sujeto a veces al tema económico. Y por eso los agricultores generalmente todos confiamos en Dios, pues decimos que Dios nos ayude este año. Pero bien, creo que muchos agricultores han logrado salir adelante. Las últimas lluvias han sido traumáticas. Sobre todo el tema de la cereza. Tenemos 1.500 productores, familiares campesinos que han sido bastante perjudicados por estas lluvias fuera de temporada y tratando de solucionar los problemas. Aquí hay que agachar la cabeza, apretar los dientes y avanzar. La agricultura es aprendizaje y la agricultura es esfuerzo. Oye, y lo hemos dicho en otros programas, esto sin duda dejó de ser una emergencia. Tanto la sequía, estas lluvias, no solamente extemporáneas cuando llueve en el verano, sino que unas lluvias muy concentradas con más calor que tienen mucho daño en el sector rural, sino más bien esto es un cambio estructural. ¿Cómo está la agricultura familiar adaptándose o preparándose para eso? Porque no necesitamos los bonos de la temporada, sino que necesitamos inversiones, necesitamos quizás hacer cambios en variedades o en prácticas que nos permitan ir adaptándonos a esta nueva condición. Mire, respecto a ese tema, estamos como gremios trabajando, bueno, con el INA, con la autoridad, porque obviamente ya no es el tema de recurso económico, es el cambio climático llegó para quedarse. Las temperaturas suben, ya habían variedades que reaccionan diferente, entonces hay que cambiar variedades frutícolas, los que se dedican a la fruta, de hortalizas, los ciclos son más cortos, tenemos lluvias fuera de temporada, y eso significa cambio de variedades. O sea, el agricultor está siempre tratando de innovar respecto a ese tema. Y hay que hacerlo, se nos va la vida en esto. De repente tenemos ciclos de sequía, de repente complementado con ciclos de lluvia intensa. Las últimas lluvias de invierno destruyó mucho del tema de los canales. Yo hace muchos años lo decían, ¿por qué no hacen buenos trabajos en los ríos? Resulta que Chile es un país que llueve y se va todo. Entonces, esos ciclos nosotros tenemos que ya ser más precavidos. Vamos a tener ciclos de sequía, con ciclos de calor, mayor temperatura, nuevas enfermedades llegan, tenemos que acostumbrarlo a usar productos que nos agregan el medio ambiente, estamos todos en ese proceso y eso significa cambio de variedades, adaptar tecnología, sobre todo de riego. No podemos seguir con el sistema de riego que tenemos, puede llover mucho, pero después falta agua, entonces la tecnificación de riego, bueno, se aprobó la ley, eso nos ayuda mucho y tenemos que avanzar hacia eso, tecnificación y tecnificación en todos los aspectos. Riego, nuevas variedades, nuevas formas de cultivo. La agricultura es resiliente, por eso decía que somos resilientes, tenemos que acostumbrarnos al cambio. Y no es normal, o sea, uno dice, no es normal, no, eso es un cambio en el largo plazo. Yo me acuerdo que mi papá, cuando vivía, decía que el año 40
hubo un cambio fuerte. O sea. Entonces, claro, hace el año 40. Entonces, cada año uno se nota más, se nota más. Entonces, la agricultura tiene que cambiar, tiene que adaptarse. Y la agricultura familiar campesina es muy resiliente. Uno, como dirigente gremial, se siente como, primero asustado por lo que pasa, pero al mismo tiempo feliz porque los agricultores rápidamente dicen, bueno, hay que hacer otras cosas de nuevo, nuevas variedades. Y eso nos ayuda mucho porque al final del día nosotros hacemos un trabajo noble. 3 veces al día, por lo menos, tenemos que estar presentes en la mesa de los chilenos. Y ahí está la agricultura familiar campesina. Oye, por eso este programa, más que Chile, la agricultura de Chile, se llama Chile Alimenta Sostenible. Porque lo que hemos querido es conectar a aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, con esa profundidad de la ruralidad que trabaja todos los días para que nos lleguen los alimentos. Es algo que nos importa a todos, no solamente a quienes viven de la agricultura o en el mundo rural. Tú, Orlando, decías innovación, tecnología. Eso suena a juventud, pero sabemos que en el campo tenemos ahí una brecha importante de una población que se ha ido envejeciendo. ¿Cómo vamos a llamar, cómo vamos a invitar a los jóvenes a que sean parte de este desafío de alimentar a Chile y desde Chile a otras familias afuera? Ustedes como asociación, como gremio, como gremios latinoamericanos, tú también te toca viajar y ver la realidad de otras asociaciones en Latinoamérica. ¿Cómo se está trabajando el tema de la juventud para que para ellos sea una alternativa, una forma de vida y también nos permita enfrentar ese desafío de alimentar? Mire, los seres humanos tenemos un ciclo como las plantas, tienen ciclos biológicos, los humanos tienen ciclos biológicos. Nosotros estamos trabajando como gremio fuertemente con el tema de la juventud rural, pero los agricultores del futuro no van a ser como los que son ahora o los que son anteriores. Los agricultores están más tecnologizados, o sea, nosotros estamos haciendo trabajo con algunas organizaciones de jóvenes y tenemos buena experiencia y estamos contentos con lo que está ocurriendo, porque muchos jóvenes que están Chile se ha desarrollado mucho en el tema educacional, muchos jóvenes están más preparados. Entonces, esos jóvenes son los que en el futuro productores, pero no como lo hacíamos antes nosotros. Los jóvenes son más nativos del celular, de la tecnología, y eso es el agricultor del futuro. O sea, cada generación va poniendo su impronta en la agricultura y creo que la juventud está haciendo un tremendo trabajo. Yo me siento feliz porque hay jóvenes que están trabajando con drones, están haciendo agroecología, agricultura tradicional, metiendo más tecnología, cultivos forzados, o sea, trabajando en semillas, o sea, estamos en toda la cadena. Yo creo que ahí hay una gran esperanza para Chile, pero las políticas públicas tienen que adaptarse. El instrumento que más nos sirve a nosotros, que es INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, nosotros como gremio, como MUSECH, hemos dicho que hay que hacerle un arreglo a la ley orgánica de INDAP. ¿Por qué razón? La ley orgánica de INDAP fue promulgada en el año 90, en otro contexto político, en otro contexto social. Para ser agricultor familiar, en ese tiempo se exigía 3.500 UF, y hoy día cualquier agricultor sobrepasa eso. Claro, ya el valor de la tierra. Entonces, ya sobre todo el valor de la tierra. Y lo otro que tenía que decir, bueno, productor o campesino, pero dejó fuera, no dice claramente juventud, ¿no? O sea, porque a nosotros nos pasa, cuando juntamos con jóvenes, tenemos un grupo de jóvenes, uno que está viajando a Brasil, va a la REAF del MUSES, es de Punta Arenas, su familia trabaja en invernadero, y resulta que los jóvenes hoy día son muy activos, o sea, puede ser agricultor, puede prestar servicios. No hay que pensar que hoy día la agricultura es solamente estar ahí. Claro. La agricultura es multifacética, como pasa en Europa. Claro, entonces, además, responde a las temporadas. Entonces, claro, entonces hoy día... Especialmente en Punta Arenas. En eso yo creo que se ha avanzado, pero falta el apoyo de la política, la inquietud está, hay muchos jóvenes. Uno de repente decía, no, los jóvenes se van, efectivamente, se van porque no ven en el mundo rural un desarrollo, pero ¿qué es lo que cuando hablamos con los que piden? No, tener más conectividad. O sea, hoy día tener internet es como tener agua, pues es parte del activo de una persona. Yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando sobre ese tema, que el Estado dote conectividad, que se puedan desarrollar. Hoy día se puede hacer agricultura en pequeñas superficies, o sea, cultivo forzado, en invernadero. Yo feliz, veo muchos jóvenes que trabajan con tecnología, con el celular, sistemas de riego, hoy día los sensores de humedad. O sea, todo eso es parte de la juventud, es muy fácil que lo adopten. Entonces yo creo que hay un enorme espacio para avanzar.
Además que Chile es agrícola, o sea, se le olvida mucho, el 80% de la población vive concentrada y un 25% en el mundo rural, que es como el 82% del territorio, pero hay mucha gente que hace cosas. Pero el Estado llega tarde, llega mal y a veces llega a destiempo. Entonces nosotros estamos en ese proceso de que se reconozca que la juventud es un proceso que hay que apoyarlo, que hay que las políticas de Estado tienen que ver ese tema tecnológico como un activo. O sea, un país si no entra la tecnología queda desfasado. Sí. Muchos de ellos están trabajando en temas frutícolas, o sea, yo feliz, feliz porque tratamos de apoyarlo, creo que es un tema que viene de futuro, el tema de la juventud. Y usted que está en la academia, también la academia tiene que preparar eso te iba a preguntar ahora. Tiene que preparar profesionales, no apuntados a la gran empresa, apuntados a estos, a la innovación, al desarrollo de productos. Y eso puede ser gran empresa, medianos, pequeños, pero entonces tiene yo que creo estar que ahí hay un abierto activo, el Estado tiene un activo. diversidad. Y el activo de tener agricultura familiar en un país se asegura la alimentación, se aseguran los productos, o sea, alimentos sanos. Hoy día la tecnología, la investigación va a desarrollar productos con mayor valor agregado, más sanos, con más nutrientes. Entonces, ahí vamos a estar, y ahí van a estar la juventud rural. Bueno, hemos hablado de varias cosas, pero que además nos han convocado en múltiples eventos o iniciativas, como es el desarrollo rural. Tú ya decías qué importante es tener conectividad. Si hablamos de tecnología, los sensores y todo lo que uno quiera pensar en el futuro va a necesitar que estemos conectados, no solamente para los temas agrícolas. Cuando a mí me tocó y nos tocó juntos estar ahí, los jóvenes no quieren irse a lugares sin conectividad, porque la vida es mucho más que el trabajo mismo, y uno necesita seguir conectado incluso con los estudios, con la familia, con los amigos, y tener estas relaciones más amplias, más globales, requieren esa conectividad que no es solo camino. Quizás uno se queda pegado en el tema de mejorar caminos, mejorar infraestructura, pero es también conectividad, y por eso es tan importante pensar en esta visión más integral del desarrollo rural, que requiere de la acción de los distintos ministerios para que tengamos buena salud, para que tengamos buena educación, porque es la forma de desarrollar no solamente los territorios, sino que también ser una opción o un camino viable para la juventud, para instalarse y para poder desarrollar esos proyectos. ¿Cómo ves tú esos avances, el trabajo con los otros ministerios? Porque muchas veces los gremios de la agricultura familiar, que están en INDAP profundamente, el Ministerio de Agricultura, por cierto, dueños de casa, como podríamos decir, pero ¿cómo está el trabajo con los otros ministerios? ¿Qué has visto tú, por ejemplo, con educación? Educación que hemos visto cifras muy preocupantes y que además son más profundas en el mundo rural, o salud, o telecomunicaciones. ¿Ves que las asociaciones están vinculándose con otros ministerios para poder avanzar en esas brechas? Creo que en eso estamos la saga. O sea, primero porque, como dije un momento antes, la concentración en la ciudad es alta. Entonces se ve al mundo rural como algo marginal. De hecho, muchas comunas rurales no tienen planes reguladores rural. Bueno, en invierno, cuando vimos que se desbordaban los ríos, salía en televisión gente que se inundó quedaba bajo el lecho del río. Dice, ¿por qué? Porque no hay un plan regulador. El tema rural es como sentimos la sensación que estamos en el discurso, pero no estamos en la acción. El tema de educación, por ejemplo, se desarraiga mucho los jóvenes rurales. La educación no es buena en el mundo rural. Y cuando un joven inteligente, por la familia se ha esforzado, tiene que salir del sector, muy lejos. Yo creo que ahí estamos en la saga. En salud también. O sea, si bien se ha hecho mucha inversión, pero creo que todavía falta mucho. El tema de la conectividad, efectivamente, hoy día no es tanto camino, es conectividad digital. O sea, para que alguien se quede en el mundo rural tiene que tener a lo menos condiciones mínimas, agua, salud y conectividad digital. Y algunas comunas están muy lejos de eso, muy lejos de eso. Y yo creo que ahí el Estado, hay una deuda que no reconocía por los actores políticos, de entender que el mundo rural entrega mucho, entrega alimentación, trabajo, divisa al país, pero no se distribuye con los mismos énfasis al mundo rural. Entonces, hoy día, por ejemplo, se habla mucho del tema de seguridad urbana, pero en el mundo rural estamos bastante complicados, mucho en ese tema. Sí. Entonces, los incentivos y la inversión generalmente queda en las poblaciones concentradas y se deja un poco de lado. Eso también es una causante de migración, una causante de migración.
Nosotros creo que ahí falta mucho. Se trata de hacer cosas, pero creo que las políticas de largo plazo son las que en Chile han dado resultados. Políticas de largo plazo, no políticas coyunturales. Oye, y eso que conversaba hace un rato de decir que la ruralidad no es solamente las brechas. Muchas veces decimos, oye, necesitamos más caminos, necesitamos mejorar la educación, que son las brechas. Pero en la ruralidad está nuestra identidad, está nuestra cultura, está nuestra historia. Hay muchos activos para la sociedad completa. ¿Cómo crees tú que tenemos que avanzar en poner en valor eso que hay en la ruralidad? ¿Qué podemos hacer en coordinación con otras asociaciones? Yo soy una convencida que más que decir solo agricultura familiar, decimos agricultura, y tenemos que ser capaces de hablar de agricultura pequeña, mediana, grande o de gran escala, pequeña escala, para no en el fondo entrar en esas comparaciones y unirnos todos para poder poner a la ruralidad donde necesitamos, no solamente desde lo rural, sino que como país. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Dónde ves que hay oportunidades ahí, Orlando, que podamos dar pasos en esa línea? Mire, lo que pasa es que un poco desde la ciudad, romper un poco el mito, agricultura familiar, agricultura mediana, grande. No es así. Vivimos en un espacio rural, todos interactuamos. Hay agricultura de exportación, hay agricultura mediana, pequeña agricultura, servicios. El espacio rural es diverso. Y creo que ahí los actores del espacio rural, de ahí uno reconoce también, hay una falencia que tratamos de superarlo, de ir juntándolo con muchos actores, la municipalidad, los clubes de Guaso, estas asociaciones culturales, los empresarios grandes, medianos, pequeños, la sociedad rural. Tenemos que propender a juntarnos. Nosotros como usted estamos haciendo un trabajo interesante, firmamos una semana más un convenio con una federación de agua potable rural de la sexta región, porque nos dimos cuenta en detalle. Nosotros hablábamos de producir, pero el agua potable nadie hablaba de eso, y éramos los mismos. Claro. Éramos los mismos. Y de hecho muchos dirigentes de gremiales son dirigentes del agua potable. Entonces, eso lo empezamos a dar cuenta. Oye, no podemos estar mirando cada uno para el techo, tenemos que juntarnos e ir haciendo sinergia, porque cuando se mejora el agua potable se mejora también al agricultor, al habitante rural, se da mejor calidad de vida. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo trabajo que vamos a seguir trabajando, lo vamos a seguir profundizando, juntando con diferentes actores. La municipalidad es un actor fundamental. Sí, claro. Eso te fundamental. Si lo que pasa es que ahí espero el próximo año acercarlo a la Asociación de Municipalidades Rurales, hemos tenido algunos contactos, algunas reuniones, decir, oye, el primer gobierno que conoce a un habitante rural es la municipalidad. Sí, claro. Es la cara visible del Estado. Es el Estado de Chile para el mundo rural, es la municipalidad. No es el diputado, el senador, sino es la municipalidad. Es un enorme activo que hay que trabajar ahí. Oye, Orlando, y como bien decías, en esa asociación que están haciendo entre los APR y ustedes como gremio de agricultura familiar, muchas veces desde la ciudad está este conflicto que es el agua para el consumo humano o para la agricultura. Y hay una tensión bastante falsa, diríamos, porque en primer lugar quienes no tienen agua hoy día o no tienen acceso al agua potable es el mundo rural, y son justamente, como dices tú, los agricultores. O sea, en el fondo, más que uno versus la otra, ¿cómo vamos transitando en ser puente, en equilibrar? Necesitamos agua para el consumo y agua para producir alimentos. ¿Cómo ves tú que esas tensiones se están resolviendo en la ruralidad? ¿Ves que es una tensión real o hay unas ganas de poder resolver de forma equilibrada esas dos cosas? Y quizás, no sé si es que te ha tocado participar en alguno de los pilotos de estos consejos de cuenca. ¿Qué opinas de los consejos de cuenca? No sé si te ha tocado, a lo mejor no te ha tocado aún, pero que estos pilotos que intentan sumar a los actores que están en las cuencas para poder ir tomando decisiones a nivel territorial y a nivel de cuenca. Nosotros estamos pidiendo participar cuando haya estos plazos en un piloto, la instalación del norte, creo que va a seguir a todo el país. Queremos participar ahí, porque entendemos que el tema del agua hay que discutirlo todos los actores. Pero aquí hay una trampita en el tema. El tema del agua es una discusión casi urbana. El derecho al agua, el agua de todos los chilenos, el agua para el consumo humano, no a la concentración del agua. Y resulta que en los últimos años, los años de sequía, las ciudades nunca tuvieron sequía, abrían la llave y salía agüita. Pero el mundo rural no tenía. Así que ahí hay por lo menos una discusión medio urbanizada. Y lo otro que efectivamente llueve menos, llueve concentrado, y tenemos que empezar ya a hacer embalses menores. Este gobierno está haciendo algunas ideas,
tenemos que usar la tecnificación de riego, que dijo al principio, ya no podemos ser como era antes, tenemos que tecnificar el riego. El agua yo estuve revisando los datos del censo, todavía queda un 40% de superficie que se riega, que se sigue regando de forma convencional. Para quienes no están hoy escuchando y viendo, convencional es regar por surco, digamos, por tendido. Y esa eficiencia uno pierde entre comillas, porque todo esto está en un ciclo, más del 80% del agua que uno quiere que sirva a las plantas. Ahí hay un dato lapidario, que la gran empresa, los grandes agricultores, casi más del 50% está tecnificado. La agricultura familiar todavía estamos llegando recién al 10%. Hay un enorme espacio. Por eso que este cambio de ley que nos ayuda mucho. Lo que pasa es que hay que ser eficiente. Y ahí hay otro mito urbano, digo yo, es el tema, el mal uso del agua. El agua en la agricultura no es mal uso, porque el agua que la planta absorbe agua y el agua con la semilla se desarrolla y produce alimento. El agua no se pierde, se infiltra las napas, se va a la atmósfera, no hay pérdida. Pero como antes teníamos mucha agua, se podía hacer. Hoy día ya no. Tenemos que tecnificar nuestro riego, innovación. Han aparecido buenos sistemas de riego, que se ocupa muy poca agua y es eficiente. Hay que propender ir hacia allá. Porque ya es imposible seguir haciendo como lo hacíamos. Regar por tendido ya es un suicidio. Sí, claro. Porque estamos dependiendo mucho hoy día de los ciclos de lluvia. Tenemos un ciclo del niño, ¿verdad? Pero después va a llegar la niña, vamos a tener que vivir en esta coyuntura y hay que tecnificar el riego, hay que tener seguridad en ese tema. Sí, y con investigación y con datos, eso nos va a permitir tomar decisiones. Ya te contaba que estamos en la Universidad San Sebastián haciendo un centro de clima, y lo que queremos es hacer un centro del clima al servicio de quienes en el fondo se afectan por el clima, especialmente la agricultura, porque sí se puede pronosticar cómo vienen los años, qué medidas se pueden tomar. Uno puede hacer proyecciones bien a largo plazo, por cuenca, por región, incluso por secciones, porque es muy distinto lo que pasa al inicio de la cuenca que al final de la cuenca, y aquí la colaboración va a ser fundamental. Poder trabajar entre universidades, gremios, el sector público, privado. O sea, en el fondo, aquí nadie sobra. Necesitamos este trabajo más colaborativo. Mire, lo que pasa es que de repente cuando hablamos de desarrollo, siempre nos tratamos de fijar en países desarrollados, allá queremos llegar, pero hay que hacer lo que hacen ellos. Chile tiene que compararse con algo parecido, como Holanda. Holanda es un país muy chico, pero uno de los mayores exportadores de alimentos. No sé si, pero ¿cómo? Sí, porque está la academia, está el Estado, están los gremios, todo hay una confabulación de actores que dicen, mire, y ahí está toda la tecnología. O sea, hay universidades, y aquí por eso que le pasar el dato a la academia, sí, que efectivamente la academia tiene que aterrizar, tiene que decir, mire, los centros de investigación, hoy día se puede pronosticar, los sistemas de computación hoy día le pueden a usted decir en 2 semanas lo que va a pasar. Entonces, por eso el agricultor del futuro, pues eso apunta mucho a los jóvenes, van a estar conectados con eso. O sea, eso es lo que es el futuro de la agricultura. No una agricultura que de repente desde el punto de vista urbano se ve una agricultura pobre. No. El agricultor trabaja con tecnología. Hasta el agricultor más simple, más chiquitito, usa tecnología. Ahora, sumamos eso que muchos actores empiezan a juntar, el Estado, la academia, todo aportando para el desarrollo, vamos a avanzar rápidamente. Chile es exportador neto de alimentos. No, yo cuando tengo reuniones con algunos dirigentes, hablamos, oiga, Chile es pequeño, la superficie de Chile es pequeña. Y no nos podemos comparar con países como Argentina. Argentina, por ejemplo, puede sembrar 25, 30 millones de hectáreas de trigo, de soya, de maíz. Es imposible competir con ellos. Claro. Y tenemos que concentrarnos nosotros en productos que son de alto valor agregado, cosa que podamos sobrevivir. Claro. O sea, aquí una cuestión, los gustos no es una competencia. Mayor valor, digamos. Entonces, ahí Chile hasta ahora lo ha hecho muy bien. Estamos quedando un poco atrás, pero hay que seguir insistiendo. Y ahí tiene que entrar la academia, bien recibido será. Por eso me felicito lo que están haciendo ustedes. Oye, yo te quiero felicitar porque sí se pasan los minutos de la conversación y ya vamos terminando, pero felicitarte a ti y en nombre tuyo a todos los agricultores de la agricultura familiar campesina que día a día trabajan para que las personas en Chile puedan alimentarse. Quiero hacer un reconocimiento de la gran labor que han hecho también como gremio, participando en todas esas instancias de ordenamiento territorial, del agua potable, que están más allá de la agricultura, pero que sin duda son necesarias para poder proyectar un país que vaya a continuar
alimentando y de forma sostenible. No alcanzamos a hablar tanto en profundidad de sostenibilidad, pero eso ya será quizás para el próximo año, porque ya estamos terminando, pero la sostenibilidad es una condición fundamental para la agricultura que viene, la agricultura familiar. Es sostenible en su gran mayoría y tenemos que avanzar porque además tenemos que adaptarnos a este cambio climático que ya llegó para quedarse, como decía. Así que te quería agradecer, Orlando, por esta conversación, por lo que haces día a día por la agricultura familiar y por alimentar de forma sostenible a nuestro país. Así que muy buenas noches y un gusto haberte tenido acá otra vez conversando de agricultura y de alimentación. El gusto es nuestro, ojalá lo sigan invitando. A nosotros nos interesa que se entienda que la agricultura familiar campesina va a permanecer, vamos a seguir trabajando, y a todos esos agricultores, agricultoras jóvenes que están haciendo agricultura de todo tipo, de todos los segmentos, agroecologías tradicionales. Creo que tenemos que juntarnos y el futuro es promisorio. Mientras siga la gente comiendo, vamos a estar ahí. Muchas gracias y vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro siguiente invitado. Agricultura TV. En Superso comenzaron días sin IVA. 19% de descuento en alimento Dogstream y CatExtreme. 19% de descuento en arenas America Liter, Decapet y Sanicat. Válido en tiendas y superso.cl. ¡Superso! Ya estamos de vuelta en este Chile Alimenta Sostenible, en este lunes de conversaciones profundas. Ya conversamos con Orlando sobre la agricultura familiar y ahora tenemos a un gran invitado para esta segunda parte. Vamos a presentar a Carlos Recondo, que ha estado ligado de múltiples formas a la agricultura, al sector rural. Consejero constituyente, exalcalde de Los Muermos, exdiputado por Los Lagos y exdirector de INDAP. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenido a este Chile Alimenta Sostenible. Hola, Mary. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un gusto enorme encontrarme contigo nuevamente. Qué alegría haber sido parte de este equipo que nos tocó desde el Ministerio de Agricultura trabajar. Agradecerte además porque para mí fue un gran, no solamente compañero de trabajo, sino que un maestro, me enseñó mucho. Yo que estaba ahí incursionando en el sector político. Por las canas, dices tú. No, por tu trayectoria. Y la primera pregunta va en esa línea, Carlos. Ya vamos a terminar hablando de la convención, de la propuesta de borrador, pero quiero llevarte a tu historia. ¿A qué ha sido Carlos Recondo, que inició su carrera profesional, política en Los Muermos y que ha podido acompañar a la agricultura desde décadas, diría yo? ¿Qué ha sido para ti, Carlos, empezar tu carrera en Los Muermos y poder acompañar a la agricultura de distintas formas desde la política? Sí, mira, lo primero que tengo que decir es que el desarrollo de mi vocación política está permanente, desde el inicio y permanentemente ligada a la agricultura y particularmente a la agricultura familiar campesina. Porque los inicios de mi vida profesional fueron con la agricultura familiar campesina. Yo partí trabajando en INDAP. Y ese vínculo de poder ayudar con los instrumentos del Estado, con los instrumentos que teníamos a mano en esa época, ayudar a la pequeña agricultura a salir adelante, acompañarlos en esta tarea tan motivante, me di cuenta de una enorme vocación por efectivamente ayudar, por estar mirando a la comunidad cómo poder ayudar para que puedan salir adelante. Y eso hizo que finalmente yo incursionara en la política. Fui alcalde y luego diputado, como tú lo has señalado. Pero siempre mi vinculación política y pública ha estado ligada a la agricultura familiar campesina
y parte también del ejercicio de los cargos que he podido desempeñar han estado también motivados por generar o políticas públicas o generar instrumentos o tener muy presente las dificultades, los problemas, los requerimientos de ese sector de la agricultura chilena para desarrollar mi actividad política, que ha sido ya una trayectoria re larga, digamos, en la vida pública en Chile, pero de verdad muy feliz, muy contento, y tuve, yo diría, una tremenda suerte de haber tenido esta oportunidad de partir en INDAP, de desarrollar y darme cuenta de la vocación pública que yo tenía y que estaba muy ligada con la agricultura familiar campesina, y terminar finalmente como director nacional de INDAP, trabajando contigo y con Antonio, en fin, Antonio Walker me refiero, a los 2 ministros con los que me tocó trabajar. La verdad que fue un regalo maravilloso, y ahí poder de nuevo, ya con más poder, entre comillas, siendo el director nacional, poder implementar muchas de las políticas públicas que iban en beneficio de la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina, y poder tratar de engancharla con los tiempos de hoy, con los tiempos de hoy, adaptarse a los tiempos de hoy, no solo las condiciones climáticas y fin que nos han golpeado muy duramente, sino que también las condiciones productivas, mercado, las nuevas condiciones de este Chile de hoy, que es tan exigente y que era necesario que la pequeña agricultura, o es necesario y sigue siendo necesario que la pequeña agricultura se incorpore también a esta exigencia. Bueno, yo te agradezco que vengas a conversar acerca de política también, política y esta trayectoria, porque en este Chile que alimenta sostenible hemos querido invitar a una gran variedad de actores de este país que se enorgullece por producir alimentos de forma sostenible y además saludable, porque se requieren de políticas para poder apoyar, acompañar, como decía, este proceso, especialmente el de adaptación a las distintas tendencias globales. Y eso requiere de políticas. Nos decía Orlando anteriormente que habían tenido un encuentro de distintas organizaciones y ellos ya están pensando, por ejemplo, en un cambio a la ley orgánica de INDAP. Y por eso es importante conversar acá, no solamente de emprendimiento, en general invitamos emprendimiento de distintos gremios para ver el tema de los mercados, y ahora entender que la política es importante para que avancemos. Las políticas públicas que se hacen cargo de estas problemáticas requieren que vayamos haciendo adaptaciones, requiere que además una política pública, especialmente para el caso de la agricultura familiar campesina, que se adapte a las condiciones propias de cada una de las regiones, de las localidades, porque es muy distinta la agricultura del norte a la agricultura del sur. Bueno, ¿quién más que tú lo sabes? Además, como director te tocó viajar por todas las regiones, por quizás cuántas comunas. ¿Qué ves tú que es el desafío, o cuál es el desafío de estas políticas públicas relacionadas a la agricultura familiar? Tenemos que avanzar, tenemos que profundizar. ¿Quiénes creen tú que tenemos que incluir? ¿Cómo crees tú los desafíos que vienen en esa línea? Bueno, yo creo que hay 2 pilares que son muy marcadores de los desafíos que tiene la agricultura familiar campesina y en general la agricultura chilena. Y uno son los desafíos de la integración al mundo. Los desafíos de la integración al mundo es lo que nos señala finalmente cuál es la demanda de producto y cuáles son los alimentos que vamos a tener que producir, tanto para satisfacer los requerimientos de nuestra población como para satisfacer los requerimientos de la población mundial. Y eso creo que debe ser un orientador de cómo debiéramos llevar las políticas públicas que ayuden a que la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina, pueda adaptarse a este escenario y a este desafío. Y ese fue nuestro desafío común mientras estuvimos en el ministerio, de poder encauzar el INDAP como un instrumento de apoyo a la pequeña agricultura para que pueda enfrentar esos desafíos. Y de ahí que impulsamos alianzas productivas, que impulsamos cómo la pequeña agricultura se incorporaba a los mercados, cómo lo entregamos, no solo transferencia tecnológica, programas de asistencia técnica, cómo los vinculamos al mercado, cómo le poníamos herramientas para enfrentar este desafío
que es ineludible. Si uno podría decir, Sí, claro. ¿podemos abstraernos de ese desafío? No es posible. Esa es la realidad del mundo, esa es la realidad a la que tenemos que enfrentar. Y por lo tanto, ahí creo yo que apunta y deberían apuntar las políticas públicas y la política, que se habla tanto de repente de la preocupación que debiera tener la política por el mundo campesino. Pero hay un segundo desafío, y hay un segundo desafío que se nos vino encima, que no estaba en los cálculos de hace 30, 40 años y que toda esta nueva condición agroclimática que tenemos que enfrentar producto del cambio climático y en fin, de todo lo que nos ha tocado hoy. El déficit hídrico de 15 años en Chile creo que es demasiado marcador para no darse cuenta de este tremendo desafío que tenemos. Y los cambios que eso también significa en todo el territorio y de las oportunidades que eso también abre en distintas partes y las dificultades que le presenta a otras áreas. Bueno, ahí hay un segundo desafío que creo que hay que hacerse cargo, y todos los procesos de adaptación, todo lo que podamos hacer. Tú que estás ahora en la universidad cumpliendo un rol magnífico ahí como decano de una facultad que está mirando todo esto, creo que ahí hay mucho que hacer y que avanzar para generar conocimiento y para generar condiciones de adaptación que podamos luego incorporarlas al mundo campesino para enfrentar este segundo tremendo desafío que tiene. De manera que por ahí creo yo que deberían estar las grandes líneas para seguir avanzando con la pequeña agricultura familiar. Oye, y nosotros seguimos lo que hicieron ustedes en INDAP con respecto a estas mesas de cambio climático, porque al final falta información para tomar decisiones. Y quizás en la agricultura familiar campesina se evidencia con gran profundidad esa tensión que requiere que juntemos las políticas, por un lado, de conservación con las de producción en un marco distinto, como dices tú. Ya cambió la lluvia, cambió no solamente el total de la lluvia. Veíamos con Orlando, claro, para muchas regiones este año fue un año normal. Tampoco fue un año normal, con lluvias muy concentradas que además hicieron mucho daño a la agricultura familiar, y eso ya llegó para quedarse. Entonces, ¿cómo vamos avanzando en esa tensión entre la conservación y la producción? Porque al final, como dices tú, nuestro objetivo es alimentar a las personas en Chile y en el mundo. Y eso para la agricultura debe ser nuestro propósito de vida, y debe ser aunarnos y juntarnos a todos en esto. Bueno, mira, yo creo que lo primero es partir reconociendo el problema. Claro. O sea, aquí todavía teníamos un debate en Chile que algunos... Si era o no era, claro. Eso sin reconociendo duda. el debate. Y permíteme meter aquí una pequeña basita del tema constitucional. Ya venía ahora. Porque logramos incorporar en el texto constitucional, en el capítulo de medio ambiente, un reconocimiento y la necesidad que el Estado se haga cargo y responda en forma oportuna, justa, en fin, a los efectos del cambio climático y a las medidas de mitigación y de adaptación que deben implementarse para enfrentar esta situación. Yo creo que ya estableciendo en el texto constitucional una señal potente como esa, también obliga a que los parlamentarios y las políticas públicas que vengan tengan esa orientación y esa necesidad urgente de hacerse cargo de este problema. Bueno, y ahora quisiera en el fondo ya entrar de lleno a esta parte, porque es importante entender cómo esta propuesta, y después te voy a preguntar cuando, si es que tenemos tiempo, por qué tomaste la decisión de ser consejero ya en esta larga trayectoria. Pero quiero irme al texto para que podamos hablar acerca de esto. ¿Cómo quedó este texto que se está proponiendo para el plebiscito del 17 de diciembre, para el mundo rural, para la agricultura? Es un marco que nos permite, por una parte, en los desafíos que tú comentabas, adaptarnos a las condiciones nuevas del cambio climático, y por otra parte, proyectarnos a las necesidades de las personas en cuanto a alimentación y desarrollo del mundo rural. Mira, yo creo que es un muy buen texto. Yo creo que genera condiciones muy apropiadas para los distintos sectores productivos y particularmente para la agricultura y la agricultura familiar campesina. Primero, un par de cuestiones de entorno. ¿Qué necesita cualquier sector productivo para poder desarrollar bien su
cuestiones de seguridad. Una constitución se hace cargo de la crisis de seguridad que tenemos. Es tan indispensable que tener seguridad y certezas. Hoy lo hablábamos con Orlando antes, ¿ah? Bueno, Mundo rural, en eso no también. solo la seguridad, digamos, del tipo de la delincuencia, sino que además el tema del terrorismo, el narcotráfico, en fin. O sea, hay muchos instrumentos, se crean capítulos expresos para proteger a los ciudadanos y para tener una seguridad pública mucho más robusta. ¿Ah? Y eso deberá darnos certeza y tranquilidad. Segundo, estabilidad. ¿Qué condiciones necesitas para que haya mayor estabilidad en el país? Primero, estabilidad política, tan indispensable. Aquí tenemos un problema de gobernabilidad en Chile, no logramos acuerdos, los gobiernos no avanzan, no logran desarrollar sus programas, implementar políticas públicas porque no se logran acuerdos. Bueno, se aborda el tema político, menos se mantiene el régimen presidencial, que es muy importante, con todas sus atribuciones. Se modifica el Congreso en términos de evitar esta segmentación de partidos. 21 o 22 partidos políticos hacen imposible alcanzar acuerdos. Se limita la posibilidad de que existan muchos partidos, poniendo umbral, poniendo la exigencia para crear nuevos partidos, menos parlamentarios, políticos más cerca de la gente, etcétera. O sea, se mejora la institucionalidad política y eso creo que genera también posibilidades de más estabilidad. Pero además, protección social, ¿no? Y aquí hay derechos sociales garantizados. El Estado Social y Democrático de Derecho aquí se hace carne. Hay 5 o 6 derechos sociales que están plenamente garantizados. El Estado debe garantizarlos y a mí me parece que quedan muy bien reflejados en el texto. Tanto salud, educación, agua, como un derecho garantizado para las personas. En fin, y a mí me parece que esto debiera permitir, con responsabilidad fiscal y en una progresión en el tiempo, poder ofrecerle mucho más estabilidad social a todos los chilenos, porque van a ver mejores accesos a estos derechos sociales. Y un para la capítulo, agricultura, capítulo expreso para la agricultura muy importante, ¿no es cierto? Derechos laborales, en fin, tema de inmigración, muy importante. O sea, hay un capítulo, un acápite expreso para la inmigración, para incentivar a la inmigración legal, regular, que se regularice el proceso. Segura para todos. Seguro para todos. Para la agricultura es muy importante. Le damos valor a los inmigrantes. Tienen un valor enorme, vienen a trabajar, vienen a aportar. Pero hagámoslo bien. Llevamos muchos años y todavía no logramos regularizar los procesos de inmigración. Y eso hay que terminarlo bien, y creo que el texto se hace cargo de eso. Pero todo el orden público económico, derecho a propiedad, el tema del agua, viene muy bien tratado. Acuérdate, y tú que te voy a contar a ti, Mary, todo lo que fue la discusión del Código de Agua. Sí, claro. Finalmente se logró un gran acuerdo. Y un reconocimiento de que el agua es un bien nacional de uso público, que el uso humano es prioritario ante todo, no cabe ninguna duda. Eso está reflejado también en el texto. Y el tema de sostenibilidad para poder también Exactamente respetar los caudales ecológicos. O sea, en el fondo, sin duda hay un avance. Y ahora se establece en la Constitución, se refuerza esa condición de que el agua es un bien nacional de uso público, pertenece a la nación toda, que no quede ninguna duda, que nadie construya escenarios distintos, está establecido ahí, y las personas tienen el derecho preferente y prioritario para el consumo, y establece los derechos de aprovechamiento, que en el Código de Agua dejan de ser indefinidos, pasan a tener acotados en el tiempo, 30 años, pero adicionalmente mantienen la condición de un derecho de propiedad, el derecho de aprovechamiento, que a mí me parece que es muy ordenador. Porque aquí lo que se dice, oiga, ¿estamos privatizando el agua? No, eso no es así. El agua sigue siendo, en la Constitución que ha establecido, un bien nacional de uso público, pertenece a todos los chilenos, y si yo quiero hacer uso de agua, tengo que solicitar un derecho de aprovechamiento. No, y si queremos alimentar a Chile, necesitamos certeza jurídica para que esa agua permita que los agricultores y agricultoras puedan hacer uso de ella para transformarla en los alimentos. Pero por supuesto, y un comentario adicional. En Chile, el 98% de los chilenos cuenta con agua potable. Sí. Si el problema lo tenemos en el mundo rural, ¿y por qué tenemos un problema en el mundo rural?
Porque el Estado no ha sido capaz de construir, de hacer la infraestructura para que esa gente pueda tener acceso al agua potable. O sea, hay una deuda del Estado. No es una cuestión que los privados hayan adueñado el agua y le están quitando agua a algún sector de la población. No es así. El 14%, tú me puedes corregir, Mary, del agua disponible, el agua superficial disponible es de consumo humano. Y hay más agua, hay más agua. Sí. Y hay más agua para las personas, hay más agua para las personas. Pero tenemos que hacerla llegar donde están las personas. Exactamente. Y esa Falta es la la inversión deuda. para poder distribuirla. Exactamente. Bueno, eso queda perfectamente establecido en el texto constitucional junto con un capítulo del medio ambiente que habla de la sustentabilidad y que nos permite garantizar este adecuado cuidado de la naturaleza, la biodiversidad, con las opciones de desarrollo, porque son las personas finalmente las que son el centro y el motivo de la preocupación, y por lo tanto el medio ambiente, que es el bien jurídico que se protege, pero en beneficio de las personas. Las personas en el centro de la Constitución. Exactamente. Y el Entonces, desarrollo sostenible como principio, digamos. exactamente. En el equilibrio que está es lo complejo. La sustentabilidad entendida como la responsabilidad que tienes que tener hoy, pero también pensando en las generaciones futuras. Exacto. ¿Ah? Y eso te significa que tienes que tener este cuidado del medio ambiente, cuidado de la naturaleza, la biodiversidad, pero para el beneficio de hoy, pero pensando en las generaciones futuras también. Ese es el concepto de sustentabilidad, y hay ahí un elemento de solidaridad muy importante, Sí, porque claro. tenemos que pensar en los que vienen, si no podemos Solo beneficiarnos solo hoy día sin pensar en que hay otras generaciones que tienen el mismo derecho. así es. Bueno, importantes conversaciones y importante también que los sectores se informen, porque tampoco las constituciones resuelven todos los problemas. Lo que necesitamos también es dar un paso, dejar esta discusión constitucional para enfrentar los otros desafíos. Exactamente. ¿Y qué es lo que quiere Carlos Recondo después de esto? ¿Hay planes relacionados a la ruralidad, a la agricultura? ¿Cómo ves tú, además, que esto va a requerir apoyo de quienes han tenido una historia en ello y que requieren seguir participando de alguna u otra forma en este desafío? Sí, bueno, mi aporte al tema público ha sido para mí una satisfacción siempre. Bueno, y haber participado de este Consejo Constitucional, de verdad que también es una satisfacción enorme. Es sentirse que uno está contribuyendo especialmente para las generaciones futuras, generar la estabilidad, generar condiciones para que los ciudadanos de este país puedan desarrollarse de mejor manera, que tengan más oportunidades. Y esa fue la tarea a la cual nos abocamos durante 5 meses. Y yo espero y confío que la gente responda y que efectivamente tengamos y cerremos, como tú dices tú muy bien, este capítulo. La gente no quiere que sigamos discutiendo la Constitución o temas constitucionales, quiere que nos preocupemos más bien de la agricultura familiar campesina, de cómo... De la seguridad, de cómo, de hacerlo carne. Exactamente, Digamos. cómo hay seguridad alimentaria, cómo abastecemos de alimento a todos los chilenos, cómo le damos alimento a todo el resto del mundo, cómo hacemos uso del agua adecuadamente, y a eso me quiero seguir dedicando y poder seguir entregando lo que pueda y mi experiencia, obviamente, para estos logros tan importantes para el mundo rural. Bueno, y así lo conversábamos con Orlando en la entrevista anterior. Desde todas las instancias se están pensando organizar juntas o en el fondo espacios que nos reúnan y que no separen las discusiones. Tenemos muy dividido lo que ocurre con la agricultura familiar campesina, lo que ocurre con la mediana, lo que ocurre con los exportadores, como si fuese distintos sectores. Estamentos, claro. Y muy bien lo hablábamos con Orlando. En el mundo rural convivimos todos, las necesidades son múltiples y requerimos también de una acción que nos conecte. Ahí nos contaba que donde él vive, los mismos dirigentes de la agricultura familiar son los dirigentes de la PR, son los dirigentes de las distintas necesidades, de la educación, etcétera. La Junta de Vecinos. Exacto, bueno, eso pasa en todos los ámbitos. ¿Cómo ves tú que ahí una política de desarrollo rural pueda seguir profundizando ese avance? Nos tocó trabajar en la política, ustedes desde el INDAP,
hicieron bajadas concretas, porque las políticas, bueno, estábamos hablando de constitución, una cosa es lo que uno declara en una política, en una estrategia, y otra cosa es lo que uno baja, en cómo lo hacemos, en cómo llegamos a hacer realidad lo que hemos declarado como un objetivo. ¿Cómo ves tú que el desarrollo rural puede ser una oportunidad para poder seguir acortando brechas por una parte, pero también poner en valor lo que ocurre en el mundo rural de Chile? Bueno, creo que hay que retomar algún impulso que tú diste durante tu periodo como ministro y cuando estuviste en el Ministerio de Agricultura, y que fue tan importante de implementar y hacer carne una política de desarrollo rural en Chile. Creo que instrumentos de desarrollo territorial son indispensables. Creo que tenemos deuda en esa materia para poder integrar, como tú señalas, este mundo campesino con la agricultura mediana o mayor. Pero creo que tenemos una oportunidad también, ¿no? Y creo que tenemos que aprovecharla y tenemos que ser capaces de orientar a todos los actores hacia un objetivo común. Creo que esa oportunidad también la tenemos hoy día con Desde tu propio rol. Desde las universidades. Desde también. las universidades, y aprovechar al rol de nuestro querido amigo Antonio Walker como dirigente de todos los empresarios agrícolas en Chile, y que tiene este vínculo a lo largo de todo el país. Creo que tenemos muchas oportunidades para hacer converger estas ideas y estas intenciones, y creo que hay que aprovecharlas. Que la colaboración no quede en el discurso. Y estamos todos nomás. muy disponibles para eso. Exactamente. Bueno, y en eso lo que hablábamos antes, ya nos quedan pocos minutos, pero quisiera, antes de terminarnos, seguramente tienes algo más que comentarnos del borrador, pero en estos desafíos, Carlos, de adaptación a las tendencias globales, la tecnología, la innovación, y de forma particular el poder incentivar a los jóvenes a participar. ¿Cómo ves tú el desafío de hacerle el llamado a los jóvenes para que sientan que este desafío es de ellos? ¿Cómo? Porque eso fue parte importante de lo que ustedes trabajaron en el INDAP, y son las generaciones que van a tomar la posta. Yo creo que la posibilidad de que eso sea real es que tenemos que ofrecerle a los jóvenes un camino atractivo, y los caminos atractivos de los jóvenes son que conozcan y reconozcan y se den cuenta de los desafíos que tenemos hoy día en el mundo agrícola. Y el desafío del mundo agrícola es un desafío tecnológico, es un desafío de innovación, y creo que esas son cosas que motivan a los jóvenes. La cosa tradicional, lo que ellos vieron en sus padres, la forma como se desarrollaba la agricultura, no creo que sea el atractivo. El atractivo está en cómo incorporar esa agricultura familiar campesina o todas las agriculturas a estos desafíos del mundo que hemos estado hablando. Y ahí hay mucha tecnología, mucha innovación que incorporar. Y a mí me parece que ahí es donde los jóvenes tienen un rol que jugar, y tenemos que mostrarles los instrumentos, los caminos, las políticas públicas que motiven a los jóvenes a ser actores en eso. Y cuando estamos hablando de que la pequeña agricultura tiene que hacerse cargo del desafío de alimentar al mundo, bueno, y de los desafíos de la globalización, de la integración al mundo por la vía comercial, etcétera, bueno, yo creo que ahí se abre un mundo de oportunidades de innovación, de oportunidades tecnológicas que son muy atractivas para los jóvenes. Y partiendo por todo lo que es inteligencia artificial hoy día, que nos va a invadir, y que el conocimiento de redes, en fin, es tan importante, eso está en los jóvenes, no está en los que ya tenemos todas estas canas. Así que creo yo que por ahí deberá estar el camino, y a mí me parece que ahí hay una tremenda también espacio para un impulso a la pequeña agricultura en esa dirección. Sí. Este esfuerzo que hacíamos de incorporar a través de alianzas productivas, si el pequeño, como decía alguien, el pequeño hay que hacerlo grande. Bueno, este es un trabajo en equipo. Claro, lo escuchamos más de alguna vez. Bueno, eso, todo ese encadenamiento tan necesario, indispensable para enfrentar el desafío, yo creo que los jóvenes pueden ahí cumplir un rol fundamental, porque ese encadenamiento tiene mucho que ver con tecnología, tiene mucho que ver con innovación, tiene mucho que ver con
con los todas estas intereses cosas además propios de los jóvenes de hoy. Exactamente. O sea, eso se vincula no solamente con las capacidades, son jóvenes que tienen sin duda otras capacidades Sí, que las que tenemos nosotros por en supuesto. cuanto a temas digitales. Claro, eso tiene que estar acompañado con una infraestructura, o sea, necesitamos buena conectividad. Por eso es tan importante no solamente las políticas públicas sectoriales, sino que necesitamos políticas públicas que acompañen esta adaptación Y- en ese sentido. No, y esto de la conectividad digital es clave, es tan necesaria, porque eso es lo que te acerca al campo con el resto, es lo que te vincula con el mundo. Entonces, Oye, también mejora, ahí hay mejora la ¿ah? educación, mejora la salud, mejora todo con una buena Y ahí conectividad. están los jóvenes. Exactamente. Oye, y esa voz rural, y aquí ya nos va quedando pocos minutos y queríamos terminar también con lo que ha sido tu último, volver a la pregunta anterior. Esa voz rural, la voz de los jóvenes rurales, ¿cómo queda en la nuevo borrador? ¿Cómo ves tú esta oportunidad de este borrador que se presenta más que como una palabra final o como el cierre de todos los anhelos, como una base para poder continuar este desafío que tú muy bien lo explicabas, de adaptarse a estas condiciones y a estas tendencias? Bueno, mira, yo creo que están las bases como para ir construyendo políticas públicas muy adecuadas en esta dirección. Primero, si uno debiera partir por la educación, ¿no es cierto? Están consignadas, establecidos, garantizados el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Y a mí me parece que eso es muy importante porque te abre la posibilidad de muchos proyectos educativos que pueden estar orientados a intereses muy diversos. Creo que SNA Educa es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de estar presente con educación en el mundo rural. Y muy importante que esta libertad de enseñanza, organismos como ese puedan tener la libertad de que esos proyectos educativos se vayan adaptando a estas necesidades de innovación, de incorporar tecnología en el mundo rural. Y eso está plenamente abierto ahora. La libertad para emprender, que queda reforzada en el orden público económico, la libertad de emprender cualquier tipo de actividad, eso te abre también esta posibilidad enorme de dar paso a la creatividad, ¿no es cierto?, de las personas, especialmente de los jóvenes, de lo que estábamos hablando. Tanto en materia de científica como también cultural, queda abierto. Todo el tema de medio ambiente que te Claro, da... pero por otra parte también queda resguardada la biodiversidad, el Exactamente. deber del Estado de adaptarse al cambio climático. Que es una tremenda motivación también hoy día en el mundo joven. Sí, El tema ecológico, el tema de la conservación, el tema de la biodiversidad es una gran motivación en las nuevas generaciones. Y creo que incorporar un capítulo, creo que no hay muchas constituciones en el mundo hoy día que incorporen un capítulo destinado al medio ambiente. Sí. Entonces, ahí hay una innovación en la Constitución, pensando precisamente en cómo le damos herramientas para lo que estamos conversando. Así que yo creo que es un muy buen texto. Oye, agradecerte, Carlos, agradecerte por esta conversación en este Chile que alimenta sostenible, que quiere escuchar a los actores, y esos actores son muy diversos. Y no podemos dejar a la política afuera, porque la política es la base que nos permite continuar en este desafío de alimentar de forma sostenible, hacerlo de forma saludable y poder incorporar a las nuevas generaciones en ello. Así que agradecerte, Carlos, no solamente por tu trabajo ahora último, sino que por toda tu trayectoria y de forma personal por todo lo que me enseñaste en el ministerio, porque el hacer equipo requiere que vayamos transfiriendo la experiencia y también adaptándonos a eso. Así que yo espero verte activo en distintas instancias. Ya tendremos oportunidades de reunirnos para poder ver cómo continuamos desde distintos espacios apoyando a la agricultura y de forma particular al mundo rural. Así que muchas gracias, don Carlos, felicitaciones por su trabajo y muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Mary. Un gusto, como ya te dije, estar contigo y poder conversar de estos temas, y espero que sigamos juntos en estos desafíos que nos unen. Gracias, Carlos. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Bueno, nos despedimos de nuestro invitado en esta noche de lunes que ha sido intensa y interesante en conversaciones tanto en la agricultura familiar como en este ámbito político que permite que los agricultores y agricultoras puedan seguir trabajando en este desafío de alimentar de forma sostenible. Muy buenas noches y ya nos vemos el próximo lunes a esta misma hora.